Hey, antes de arrancar con el episodio, te invito a unirte a nuestra comunidad viajera. Ahí compartimos consejos de viajes exclusivos y recursos gratuitos que no aparecen en el podcast. Es gratis y súper rápido. Entra en voyageyama.com/comunidad o busca el enlace que está en la descripción de este episodio. Ahora sí, vamos al episodio. Hola, bienvenido al podcast Audio Viajes. Soy el Fran Cepu, médico, motociclista, buzo, viajero, pero sobre todo amante de la aventura. Junto a Juditova, mi compañero y coautor de este podcast, seremos tus anfitriones durante esta aventura. Te contaremos historias impresionantes alrededor del mundo. Escucharás entrevistas con otros viajeros y todo esto te ayudará para poder dar el primer paso que tanto deseas en este mundo de los viajes. Puedes encontrar todos los episodios, las transcripciones, notas del espectáculo y mucho más entrando a voyageyama.com/podcast. Bienvenidos, súmense a esta aventura. Andar en moto no solo es transportarse. Salir de viaje no solo es ir de un lugar al otro. Hay rutas que no solo se recorren, se sobreviven, se respetan y se recuerdan para siempre. En este episodio vamos a hablar por una de las más recientes travesías que acabamos de realizar con algunos amigos. Pues partimos desde La Serena, Chile, con rumbo sur hasta llegar a un pueblo que se llama Longotoma y luego hicimos la ruta de los 7 túneles que ha evolucionado muchísimo y es muy recomendable, por eso vamos a hacer este episodio. Para luego, en el siguiente episodio, vamos a hablar un poquito más sobre el valle de Choapa, vamos a hablar de Salamanca, la tierra de los brujos, etcétera. Por lo tanto, vamos a conocer un poquito más de los 7 túneles. Bienvenidas, bienvenidos. La ruta de los 7 túneles es un camino que mezcla varias cosas: historia ferroviaria, montaña salvaje, pueblos que están detenidos en el tiempo y sin duda lugares en los que encontrarás silencio profundo, solo este silencio que encuentras lejos del asfalto, esos lugares que son campo pero están relativamente cerca de la ciudad. Por lo tanto, vamos a ver cómo empieza un viaje de este tipo. Nuestro punto de partida fue la ciudad de La Serena. Desde La Serena, Chile, partimos hacia el sur aproximadamente 240 kilómetros hasta pasar Pichidangui y llegar a un pueblo que se llama Longotoma. Desde Longotoma decidimos tomar la ruta hacia el este, es decir, alejándonos del océano, alejándonos del mar e insertándonos en la cordillera. Esto nos llevaría a varios pueblitos, dentro de los cuales tenemos a Puyalli, La Chimba, Quinquimío. También recorrimos parte de Casa de Quebradillas, en un lugar que es cercano a La Ligua. Recorrimos el Carmen, La Higuera, El Ingenio, Peña Blanca, Petorca, hasta llegar a Cabildo. Todos estos son pueblos de campo, son pueblos en los cuales la agricultura y un verde valle se evidencian. Hay múltiples cultivos, aunque hoy lo que principalmente prolifera es el cultivo de palta, para nuestros amigos del extranjero, aguacate. Este paseo fue muy interesante porque si bien a Chile lo atraviesa la famosa Ruta 5 de norte a sur, en este caso salimos de La Serena con la Ruta 5, tomando la Ruta 5 con destino hasta Longotoma, aproximadamente estos 250 kilómetros, hasta insertarnos al camino que les comentaba. Esta fue la ruta E35. Lo importante es que a pesar de que en los mapas no lo indica específicamente,
esta ruta estaba absolutamente asfaltada. Como bien saben, a mí el asfalto no me mata, no me encanta, pero sin embargo fue interesante porque poder recorrer estos pueblitos con un poquillo más de calma que entre el asfalto fue muy interesante. Además, algo que llamó muchísimo la atención fue poder ver realmente costumbres de campo, de pueblo. Esto yo creo que siempre es una alegría. Encontrar guasos chilenos, jinetes que van arreando su ganado, los cultivos, etcétera, llama siempre muchísimo la atención. Y a mí en particular me encantan. Sin embargo, esto lo hicimos hasta llegar hasta la curva de Cabildo. Desde Cabildo empezó la siguiente ruta, que nos llevaría hacia los túneles, hacia los 7 túneles y luego en camino a Salamanca. Podemos decir que el inicio propiamente dicho de la ruta de los túneles empieza en Cabildo, ya sea si vienes desde Santiago hacia el sur o en este caso que nosotros hicimos la ruta de norte a sur, desde La Serena hasta Cabildo. Cabildo no es solo el punto de partida, porque la cordillera genera diversos valles que son muy, muy bonitos y definitivamente algunos caminos que son muy interesantes. ¿Por qué? Estos caminos tienen unas curvas que son muy exquisitas. Cuando hice la ruta por primera vez hace 8 años, estos eran caminos de tierra, por lo tanto tenía esa magia del camino de tierra, esa dificultad. Y además, lo interesante es que hoy en día están asfaltados, por lo tanto lo puedes hacer en todo vehículo y puedes disfrutar muchísimo de este paisaje, ya sea en solitario o en compañía. Una vez que ingresamos por Cabildo, empezamos a recorrer la ruta entre los diversos pueblitos y caseríos para llegar al Parque Nacional La Campana, o también conocido como sector Palmas de Ocoa. Este camino antes era de ripio, que estaba bastante difícil. Sin embargo, hoy en día está asfaltado y tiene unas curvas que están muy bien hechas, está muy bonito el paseo. Y lo interesante es que el Parque Nacional de las Campanas o Palmas de Ocoa es un hogar de la legendaria palma chilena. Exactamente, como ustedes escuchan y en muchos lugares de Chile y del mundo se conoce la palma chilena porque estas palmas no son paisaje, estas palmas son sobrevivientes. Algunas superan más de 400 años de vida y por supuesto, ellas son testigos silenciosos de los pueblos originarios, de la colonización, de la minería y cómo fue cambiando el paisaje durante todo este tiempo. Ellas, siempre firmes y lentas, eternas, esperando siempre a ver cosas nuevas. Según dicen, las palmas chilenas crecen muy, muy lento, tanto así que una vida humana apenas alcanza a verla madurar. Esto, desde mi punto de vista, creo que también la convierte en un símbolo de que no se trata de la velocidad, no se trata de lo rápido que llegues, sino más bien se trata de la permanencia. Durante décadas, la palma chilena fue explotada para obtener miel, miel de palma, y estuvo casi al borde de la extinción. Sin embargo, justamente este parque se plantea como un espacio donde tienen un reservorio, digamos, un refugio donde poder reproducirlas y además un recordatorio de que no todo el progreso es avance si no se cuida lo esencial. Por lo tanto, vale la pena darse una vuelta por este paisaje y el Parque Nacional de la Palma Chilena. Fantástico. Entonces, ahora, luego de haber pasado por el Parque Nacional de la Palma Chilena, nuestro siguiente destino era empezar a subir hacia la cordillera en búsqueda de los 7 túneles, propiamente dicho en la ruta de los 7 túneles. Y esta ruta es sumamente interesante, porque esta ruta, la ruta de los 7 túneles, no nació para el turismo, tampoco nació para la aventura, ni mucho menos fue hecha para las motos, ya que
A finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, en el norte chico de Chile se empezaba a presentar un auge minero, tanto por cobre, oro y otros minerales que ahí se extraían de la cordillera y necesitaban de una forma fácil para poder sacar esas cantidades hacia los puertos y hacia los centros urbanos. Sin embargo, el mismo problema que tenemos en la actualidad se presentó. Es el problema de la cordillera. Como hay profundos valles, como hay cerros abruptos, quebradas, ríos, etcétera, ellos no se dejaban dominar fácilmente. Y ahí es cuando el ferrocarril se presenta como la herramienta ideal para poder realizar estos cruces y poder movilizar gran cantidad de material. Es interesante porque los ingenieros ferroviarios en esa época se pusieron a dinamitar cerros y además con picos y palas y nacieron los trazados ferroviarios que unían Cabildo con el valle de Choapa. Esto es súper interesante porque justamente es la ruta que hoy puedes recorrer y puedes recorrer literalmente un pedazo de historia. Como los trenes no pueden atravesar, o en aquella época no podían atravesar gran inclinación, lo importante era hacer túneles para mantener ojalá una pendiente en el cual el tren pudiera pasar. Había necesariamente que perforar la roca. Y entonces se construyeron 7 túneles, estos excavados directamente en la montaña, siguiendo las curvas naturales del terreno, que por cierto lo hacen, como diríamos, bastante culebrero. Además, enfrentando todos los bemoles que esto significa, ¿no es cierto? Derrumbes, filtraciones de agua, condiciones extremas de trabajo. En particular, debo decir que el calor era tremendamente fuerte. Cada túnel fue una victoria técnica, pero muchas veces también hubieron víctimas humanas. A pesar de haber realizado una exhaustiva investigación, no hay registros exactos de cuántos obreros trabajaron ni cuántos perdieron la vida. Pero seguro, como en gran parte de las obras ferroviarias de la época, las condiciones no eran las mejores, seguro eran muy duras, muy peligrosas. Hay que tener en cuenta que estos túneles se construyeron sin maquinaria moderna, con una iluminación mínima, por supuesto que usando explosivos manuales, y cálculos hechos a pulso de la experiencia, muchas veces también hechos por los mineros que sabían manejar la pólvora, etcétera. Sin embargo, finalmente el tren pasó. Y esto también produjo que durante años, ¿no es cierto?, el tren fue sinónimo de progreso, porque hay que contextualizar que estos valles están bastante alejados tanto de la capital cuanto de las ciudades grandes del norte de Chile. Por lo tanto, este tren era la forma de comunicación. No solo llevaba minerales, llevaba productos agrícolas, conectaba a los pueblos que antes estaban aislados. Pero con el paso del tiempo, el desarrollo de nuevas tecnologías, los camiones, las carreteras y los cambios económicos hicieron que el ferrocarril perdiera su objetivo y se volviera más bien obsoleto. Las rieles y el trazado fueron abandonados, las rieles desaparecieron, las estaciones se perdieron y lo único que quedó fue la montaña con los túneles. Y es por eso que hoy les traigo la ruta de los 7 túneles, porque vale la pena entender este contexto, porque con el tiempo renace esta ruta, con los años y con el deseo de rescatar los patrimonios nacionales y culturales, renace esta ruta y lo que en algún momento fue una infraestructura industrial, hoy es una ruta de aventura. El antiguo trazado ferroviario que era de ripio y tenía los rieles, los durmientes, etcétera, que fue usado por arrieros durante mucho tiempo, que fue usado por los locales durante mucho tiempo, y durante aquella época también los motociclistas fuimos para hacer un paseo difícil por las rieles del tren, atravesando los túneles. Todo esto ha ido cambiando. Hoy por hoy, rodar por la ruta de los 7 túneles es darse cuenta de que existía un pasado que hoy ha ido cambiando,
que el hierro y el vapor fueron cambiando por neumáticos y motores modernos. Por eso es exigente, por eso no es rápida y por eso es una ruta que se respeta y se debería disfrutar. Cada túnel nos recuerda que lo construyó la ambición humana. También debería recordarnos que existe un sacrificio humano detrás. Por supuesto, la lucha contra la geografía, contra la naturaleza y, obvio, la fragilidad de este progreso. Entonces, es sumamente importante. Ahora, la ruta de los 7 túneles no es una línea continua. Es una sucesión de diversos pasos, de diversos portales que están elevados y van teniendo sus curvas, donde, claro, fueron hechos para el tren, pero eso quizás no es tan compatible con el mundo de hoy y el recorrer en vehículo. Por lo tanto, eso es sumamente bonito. Esta sucesión de pasos y portales, ¿no es cierto?, nos lleva de túnel en túnel, de puente en puente, y cumple una función muy, muy precisa. El primer túnel que encontramos, el primer túnel es el túnel de El Árbol. Este aparece saliendo del sector de Cabildo, es más corto, sin embargo marca el inicio simbólico de la ruta. Entonces, justamente cuando llegas es cuando te das cuenta de que ya no estás en un camino común. Has salido de la autopista, has salido de los caminos habituales y si bien la luz se acorta por segundos, es importante tener presente y empezar a escuchar, porque la sensación más entretenida que tuvimos fue cuando antes de entrar al túnel hay un semáforo que te indica la pasada por turnos según cada lado del túnel. Y teníamos probablemente 35 o 40 grados de temperatura. Si a esto le sumamos el equipo de la moto, estábamos tremendamente acalorados, tremendamente transpirados. Sin embargo, durante los segundos que duró atravesar el túnel, en ese espacio se siente aire frío, fresquito, delicioso. Llamó mucho la atención. El túnel del árbol está seguido por el puente con el mismo nombre, el puente El Árbol. Este se encuentra inmediatamente después del primer túnel y es un puente metálico que tiene un trazado ferroviario que fue construido justamente para pasar la quebrada de Angostura. Obviamente era fundamental para que el tren pudiera pasar y en moto la verdad es que es bastante entretenido. El segundo túnel se llama el túnel La Quebrada. Este túnel es un poquito más largo, más húmedo y tiene una curvatura. Fue excavado siguiendo la curvatura natural del cerro, por lo tanto el eco que dejan las motos y los escapes es bastante más intenso. Hay que tener un poquito de cuidado porque en este túnel sí había agua y quizás pudiera ser más resbaladizo. Sin embargo, son pequeñas filtraciones de la montaña y no tuvimos absolutamente ningún problema porque está asfaltado, pero por si acaso, tenerlo presente. Por supuesto que el túnel La Quebrada estaba continuado por el puente de la Quebrada. Este es un puente bajito, pero es justamente para estar sobre el lecho del río o un estero. La verdad es que cuando yo les digo esto del lecho del río o del estero, llama muchísimo la atención porque hoy por hoy no hay agua, son lechos secos. Y en este caso, en el puente de la Quebrada, además es bastante alto, digamos, el puente es bajo, pero la altura hacia la quebrada es alta y son espacios donde puede pasar solamente un vehículo a la vez, porque hay que contextualizar que fueron hechos para trenes. Por lo tanto, ese espacio no lo pudieron ensanchar. Por lo tanto, pasa solo un vehículo a la vez. Continuamos con el puente curvo, túnel El Curvo. Como nombre indica, por supuesto, es un túnel que tiene curva, pero llama la atención porque hay que confiar mucho en el trazado, hay que confiar mucho en la moto y sobre todo hay que confiar que no venga nadie por el otro lado. Tengo que aceptar que en más de una vez toqué la bocina de modo que si hubiera vehículos al otro lado supieran que estoy ahí. Y ese túnel está continuado por el puente con el mismo nombre, ¿no es cierto? Finalmente, el cuarto túnel es el túnel El Medio. Obviamente, como su nombre indica, son súper originales para los nombres, pero como nombre indica, ¿no es cierto? Está como en el medio de todos
en el medio de todos los túneles, ¿no es cierto?, entre los trabajos, y en este se revisaban los rieles, se corregían los derrumbes. Hoy es un punto de pausa y está muy bonito, muy entretenido, seguido por el puente con el mismo nombre, que es un puente colgante que en este momento eh, no está habilitado, sino hay un paso más bien por el fondo. El quinto túnel se llama La Roca y este es muy interesante porque es más largo y fue excavado en uno de los sectores más duros del cerro. Acá se puede ver la roca y se puede y en nuestro caso nos detuvimos un momento para hacer unas fotos en el medio y fue muy interesante porque efectivamente se ve que la roca fue muy, muy dura. Seguido por el puente con mismo nombre que no tiene mayores novedades, ya es un túnel bastante grande. Y finalmente, penúltimo, el sexto túnel que se llama El Largo. Es el más extenso de todos, oscuro, frío, filtraciones. En realidad llama la atención porque es un túnel que es bastante, bastante imponente. Cruzarlo en moto, en definitiva, es muy, muy interesante. Como el dicho dice, ver la luz al final del túnel y hacer que los ojos se acostumbren desde el sol intenso a la oscuridad del túnel y de la oscuridad del túnel al sol intenso de salida, es muy, muy, muy llamativo. Y por supuesto, seguido por el puente del Estero, que es el único, así, el último puente grande, y de ahí en adelante ya el camino empieza a abrirse hasta el túnel final, que es el último portal y es una despedida efectivamente de la ruta de los túneles. Estos túneles, quisiera dejar un contexto interesante. No fueron hechos para durar siglos, sin embargo, han cumplido su función. Hoy ya están abandonados, pero siguen cumpliendo otra misión, porque aunque nosotros lo hagamos como una expedición, un paseo, una salida aparte, hay muchas personas que se benefician de estos tramos. Hay muchos lugares que han puesto incluso pequeños negocitos, tenditas para dar bebidas o alimento a la persona que lo recorre. Y yo creo que vale totalmente la pena darse una vuelta por estos túneles porque son lugares que tienen una historia muy, muy fuerte y que la hacen sentir. Por lo tanto, es muy, muy lindo. Quiero dejarles esta pequeña reflexión. Nosotros, cuando salimos de viaje, lo hacemos por este deseo humano de explorar, de sentir cosas nuevas, de vivir experiencias nuevas y de vivir experiencias diferentes. Pero esto no significa que cada viaje, que cada aventura, que cada paseo sea a un lugar absolutamente inhóspito, a un lugar absolutamente desolado donde puedes morirte o cosas por el estilo. No, pero muchas veces los viajes, los paseos, las aventuras son a lugares como estos que tienen un contenido histórico, que tienen un contenido entretenido para recorrer en la moto, que tienen un contenido para poder disfrutar. Por lo tanto, ¿qué mensaje me gustaría dejarles sobre estas aventuras y en adelante para que lo tengan presente? Pues me gustaría que tengan súper claro que salir, aunque sea al pueblo del lado de tu casa, es una historia, es una aventura, es salir de tu zona de confort. Lo que quisiera es que disfrutemos de estas aventuras, que disfrutemos de estos paisajes, que disfrutemos de salir, porque creo que hoy por hoy el mundo necesita que más personas dejen un poquito lo digital y que vuelvan a vivir las aventuras reales en el mundo exterior. El contacto interpersonal es fundamental, el contacto con las personas es fundamental, aprender, entender, sentir es fundamental. Y eso es un mensaje que quiero dejarles. Como siempre en Audioviajes, lo que queremos es que salgan en moto, que disfruten de sus paseos, que disfruten de las aventuras, que viajen. Y por supuesto, si eventualmente quieren contextualizar un poquito más de esto, pueden mirar mi YouTube que se llama Travesía Vespa y otras motos, o pueden escribirme en mi Instagram de motos que se llama @elfrancepu, o el Instagram de buceo que se llama elfrancepusub, elfrancepu SV. Ahí pueden contactarme, escribirme, decirme sus inquietudes, bienvenidos sean esos puntos de buceo y quiero agradecer a los amigos de Argentina, a los amigos de Brasil, a los amigos de Perú, a los amigos de Chile, a los amigos de Ecuador que me han escrito muchísimo, me han dado recomendaciones, me han enviado tips
Pues todos estos datos se agradecen, todas estas rutas se agradecen y espero que todos y todas estén muy, muy bien. Este es mi primer episodio del 2026. Espero que lo disfruten porque se viene mucho más. Chao, chao. Gracias por habernos acompañado en esta aventura. Esto es todo por hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Recuerda, puedes ver más historias, entrevistas y contenido entrando en la página voyageyama.com. No olvides hacer clic, suscribirte y visitar nuestro blog. Hasta el próximo episodio. Te esperamos con muchas más aventuras, viajes y anécdotas.